Hablar alemán es un reto para mucha gente. Conversar también, estudiar, bueno, mucho más difícil, pero también pasar un doctorado con éxito, eso es, bueno, me parece eh, excelente y extraordinario. Sí es posible. Y eh, en este podcast te presento a una persona que ya hizo estos pasos y de hecho hizo más pasos, pero vamos a tocar este tema un poco más tarde. En primer lugar, este podcast es para Perú y Alemania, el primer podcast que invita a personas que cuentan su historia entre Perú y Alemania en el ámbito no solo de negocios, también de instituciones o de educación o de carrera, de éxitos en general, porque Perú tiene mucho para ofrecer como país y también como cultura y de la gente también. Mi nombre es Holger, es un placer darles la bienvenida. La persona invitada hoy es, para ser correcto como alemán, profesor doctor Diego Salazar Morales. ¿Quién es el profesor doctor Diego o Diego? Eso va a contar a nosotros Diego. Muy bienvenido, Diego. Olga, muchísimas gracias por la invitación. Muy encantado también de servir digamos, de puente entre estas historias entre Perú y Alemania. Y encantado de poder conversar contigo y espero que la historia que vamos a tener, el diálogo que vamos a tener ahora sirva también de inspiración y de ayuda para muchas otras personas en la misma situación o transitando también situaciones similares. Ja. Este Podcast ja, también podría ser en alemán, oder nicht? Diego, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ja. Wir können auf Deutsch sprechen. O en inglés, why not? Yeah, why not? We can as well in English, all the Ja. podcast. Yes. However, a pesar de todo, este es un podcast en castellano para todos, solo para, bueno, introducir a ustedes qué idiomas Diego maneja y va a ser interesante en este podcast. Diego, tú vives, bueno, a veces en Berlín, en Londres, pero de origen eres de Perú. Bueno, ¿dónde naciste, dónde creciste? Es una historia muy interesante, un poco complicada además. En realidad toda mi familia es de la región Sierra, Sierra Centro, Ayacucho en realidad, una región que históricamente ha sido muy pobre, pero yo nací en el norte del Perú. Y la historia detrás de eso en concreto es que pues mi papá era funcionario del Banco Agrario en ese tiempo, en los 90, amenazaron de muerte, de hecho que mataron a un compañero suyo, había un grupo guerrillero, terrorista, bueno, tiene muchos nombres en Perú para llamarle, Sendero Luminoso, y pues mi familia tuvo que moverse a La Libertad, entonces ahí fue donde yo nací. Me crié los primeros años de mi vida en la provincia de Virú. Era un distrito, ahora es una provincia. Tengo que ir, dicho sea de paso, a recoger mi parte de nacimiento ahí. Y después de varios años, pues regresé a Ayacucho, ¿no? Donde he crecido Ujú, básicamente toda mi vida. ujú. Y de Ayacucho, ¿quién o qué cosa te llevó hasta Berlín? Bueno, lo que pasa es que mis padres, en muchos casos, bueno, pues mi familia viene de una familia de profesores, docentes de la zona rural. Entonces siempre he tenido esta idea de que la educación es un camino no solamente digamos, que te permite salir adelante, sino también un mecanismo de progreso social. De hecho, de paso, en mi región ha habido mucha influencia también de organizaciones como GIZ, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ujú, de investigación alemanes que he ido conociendo durante ese tiempo. Entonces siempre me había quedado la idea de poder viajar digamos, al extranjero, Europa, a ujú. poder hacer mis estudios, ¿no? De hecho, de paso, era como un sueño que yo veía como muy lejano, muy difícil, a veces imposible realmente, porque en ese tiempo era pues impensable, ¿no? No había, digamos, tanta información como la hay ahora en Internet, pero ese era uno de los objetivos.
soñaba mucho con esto, y no tenía ni idea si iba a poder estudiar en la universidad, porque también no es que las condiciones económicas del país ni de mi familia eran las mejores. Entonces, vivíamos del día a día. Pero pues leía mucho en ese tiempo, realmente me gustaba mucho la lectura, empezaba a leer muchos libros que me daban en el colegio, me ujú, esforzaba mucho por sacar buenas notas, de hecho, sea de paso, porque me pusieron en un colegio particular. Mi mamá siempre tenía este impulso de poder progresar, ¿no? Pusieron este colegio, pero no podíamos pagarlo, así que tuve que esforzarme para sacar media beca, ¿no? Y que pues el colegio costaba 200 soles, ¿no? Y la media beca ujú, era 100 soles, pero esos 100 soles cuentan realmente cuando no tienes ingresos. Y dentro de ellos, de los libros que leía, pues había uno que era de Günter Grass, El tambor de hojalata, ujú, increíble. Realmente me enamoré mucho de la literatura. eh, por ahí fue una buena entrada, también como para poder, digamos, ir estudiando, ir perfilando hacia dónde quería ir, ¿no? Y ya con el pasar de los años, digamos, pude alcanzar una vacante para estudiar en la Universidad de San Marcos, pues tampoco fue fácil porque no teníamos dinero para poder aplicar a la universidad en ese tiempo, que costaba como 500 soles. ujú, Y pues no había economía, mi mamá no tenía trabajo, en ese tiempo vivíamos de un negocio pequeño, una tiendita que tenía ella, recuerdo, y yo recuerdo que trataba de buscar con todas mis fuerzas la oportunidad para poder, digamos, darme esa única chance que tenía de poder entrar a la universidad. Y ujú, justo había una señora que estaba haciendo sus academias, es una academia preuniversitaria, ¿no? Y estaba tentando pues su negocio en Ayacucho, y la señora había estudiado contabilidad en San Marcos, se llamaba la señora Carmen, y realmente si está viendo este podcast y si está en algún lugar del Perú, le quisiera mandar un abrazo muy grande ujú. porque ha sido Excelente. gracias a ella la que he podido postular a la universidad realmente. Y es como un ángel ha desaparecido, realmente Ujú, alguna vez me gustaría encontrarla y agradecerle. Pero bueno, pues me acerqué y le ofrecí eh, digamos, postular. Es muy común, digamos, en estas academias preuniversitarias que algunos estudiantes sean promovidos, ¿no? Como primeros puestos, es una medida digamos, de reputación y excelencia que le dije, bueno, yo soy bueno, creo que puedo postular y entrar al primer puesto acá a la Universidad de San Cristóbal, ¿no? Yo decía en mi cabeza, bueno, si es que al menos no entro a San Marcos, empiezo a estudiar acá. Pues entré y a cambio de que me pague el examen de admisión en San Marcos. Y pues entré en primer lugar en la San Cristóbal de Huamanga y la señora ujú, accedió a pagarme el examen de admisión en San Marcos y pues entré a ciencia política. ujú. En Ayacucho o en Lima? En Lima. En En Lima. Ayacucho también entré, pero Eso. digamos, luego ya que agarré la vacante en Lima, me trasladé a la Ujú. ciudad de Lima. ¿Y toda la familia se mudó a Lima o tú solo? ¿Cómo hiciste? Bueno, ha sido duro porque, digamos, eh, de mi familia, mi núcleo familiar fue uno de los primeros que llegó a Lima. Yo llegué solo, tenía Ujú, 16 años, ujú, no tenía, digamos, ningún ingreso. Ya para entonces mis papás estaban separados y, pues, digamos, en sus propios asuntos. Así que, pues, tuve que ingeniármelas, tenía que trabajar para poder, digamos, pagarme la habitación. En ese tiempo era muy barato. ujú, Alquilaba una habitación de estudiante 150 soles cerca de la universidad. Y para entonces ya conocía a una mujer muy preciosa en la universidad que ahora es mi esposa y tenemos dos ujú, hijos. ujú. Y junto con ella Excelentemente. comenzamos a trabajar en varias cosas en Lima para poder apoyarnos mutuamente en los estudios, ¿no? Porque ella también tenía las mismas aspiraciones, los mismos Ujú, problemas, digamos, teníamos la misma trayectoria y con esto pude financiar mis estudios, ¿no? ujú, Digamos, universitarios, ¿no? Pero las oportunidades igual, digamos, ya son más grandes en Lima, ciertamente el mercado es más grande, pero igual hay definitivamente ciertas diferencias, ¿no? Muy grandes. Por ejemplo, muchos de mis compañeros, incluyéndome, no teníamos acceso a otras capacitaciones, como por ejemplo cursos de inglés, cursos de ujú, alemán, otros cursos de capacitación más avanzados. Entonces, mientras podíamos estudiar, sí, para obtener el título, no podíamos tener las otras, ¿no? Pero, digamos, y también yo tenía esta necesidad, este impulso de poder hacer una carrera académica porque de ujú, alguna forma tenía el interés, ¿no? Había desarrollado en mucho tiempo el interés de parte de mi familia, ¿no? De enseñar, de poder estar en contacto con niños, ¿no? Y luego en la universidad esto se convirtió
un sueño realmente de poder ser alguna vez. Bueno, si alguna vez había soñado con entrar a la universidad, ahora estaba soñando con digamos, alguna vez seré profesor Ujú. universitario y ¿por qué no en Europa? Decían. Y bueno, entonces, así fundamos una revista con un grupo de estudiantes allá en Perú, Ujú. debido a que, digamos, no teníamos mucho acceso también a redes. Justo abrieron una oportunidad de revistas científicas Ujú. gratis en ese tiempo Okay. en España. Entonces, pues fui uno de los primeros junto con mis amigos de San Marcos que les tengo mucho aprecio y que, dicho sea de paso, todos ellos ahora están estudiando en el exterior, varios de ellos ya trabajando también, todos de Ujú. universidad pública, todos y todas, porque también hay mujeres que han podido participar, chicas que han podido participar de San Marcos en esta iniciativa. Fundamos la revista Andina de Estudios Políticos y un instituto, la cual pues ha ido creciendo, está indexada, digamos, fue una de las primeras ciencia política indexadas en nuestro país, y ha ido creciendo y ahora la iniciativa continúa con estudiantes de la San Marcos, ¿no? Ya ahí, digamos, hasta ahí yo había crecido, digamos, profesionalmente, había mucho esfuerzo detrás, pero tengo que decir que esto no ha sido solamente mío, ciertamente ha habido gente como la señora Carmen en su principio, Ujú. como mis compañeros de la universidad que han creído en este proyecto, ¿verdad? Entonces, toma también mucho esfuerzo, digamos, liderar y convencer a la gente que realmente esto vale la pena y que Ujú. inviertan su tiempo, que es lo más valioso que tienen, en un proyecto que, o sea, también tiene que generar beneficio o un proyecto que puede crecer, ¿no? Ujú. Entonces, hasta ahí, digamos, ha sido mi trayectoria, al menos en el Perú. Y ya luego empecé a trabajar y pues como siempre tenía esta idea de poder gracias a esta revista, en realidad yo conseguí unas buenas redes que me permitieron Ujú. luego, profesores de realidad también que creyeron en mi proyecto. Entonces yo le tengo que agradecer a muchas personas, ¿no? El profesor Carlos Salza de la Católica fue uno de los primeros que creyó en este proyecto y Ujú. pues me comencé a insertar en redes más grandes. Comencé a trabajar y con ese sueldo yo no sabía una sola palabra de inglés, honestamente no Ujú. sabía nada ni inglés, ni alemán, ni por acá pensaba que iba a poder hablar esos dos idiomas. Recién empecé a estudiar inglés, ¿no? Era Ujú. también otro sacrificio, levantarse a las 6 de la mañana, llegar a las 7 para hacer inglés, hasta las 8:30, luego ir a trabajar. Ya Ujú. cuando quise, digamos, y estaba muy avanzado en el idioma, también me contraté clases adicionales en la tarde, entonces iba en la mañana, luego en la tarde al salir. Y así Ujú. todo el día se me iba, pues, realmente tratando de perseguir, sacar este sueño, ¿no? De estudiar Ujú. en el exterior. Bueno, llegó el día que saliste de Lima. ¿A dónde fuiste? ¿A qué país? Bueno, eso es una historia bien interesante. Como ya había comenzado a, digamos, a poder tener un poco más de experiencia laboral, al final conseguí aprender el inglés en Lima, pasé mi examen, todo, pues apliqué a muchísimos lugares, la verdad. Apliqué a incontables becas, no puedes creer la cantidad, habré aplicado como 100, ¿no? De Ujú. hecho, el primer año me rechazaron todas, ¿no? Y comencé a pensar, ¿no? ¿Qué estaba mal, digamos? Comencé a preguntar activamente a otras personas que ya habían hecho el mismo trámite, que ya habían viajado al exterior, que habían estudiado ahí, otros peruanos que también estaban ya en esas redes. Y hay redes de peruanos que se apoyan, que Ujú. conocen, que ya han estado ahí. Entonces, digamos, si tú quieres, si el público quiere hacer algo similar, pregunta a la gente que ya sabe, que ha transitado ese camino, ¿no? Entonces, ese fue el segundo paso que di, fue comenzar a preguntar realmente a la gente que ya estaba afuera, estudiando en las universidades que yo quería ir, cómo fue. Ujú. Entonces me comenzaron a guiar, digamos, cómo tienes que hacer tu carta de recomendación, a quiénes tienes que hablar. Igual tuve que buscar profesores que ya, digamos, conocían un poco de mi trabajo en San Marcos para poder pedirles carta de recomendación. Otros que yo había contactado a través de la revista que habíamos fundado en San Marcos también. Y pues fue una gran sorpresa. Primero apliqué a varias universidades, que ese es el, digamos, el paso común, debido a que sé inglés. Primero fue en Londres, Ujú. Inglaterra. Entonces entré a King's College y luego al London School of Economics y pues elegí London School of Economics, pero digamos el financiamiento no lo tenía. Así que tuve la gran oportunidad de aplicar a varias becas, entre ellas la beca Chevening. Yo creo que fui uno de los pocos
estudiantes de universidad pública en ese tiempo, además de 23 años, que se pudo ganar la beca Chevening para poder estudiar en London School of Economics mi maestría, ¿no? ujú. Y ¿qué te puedo decir? Ha sido una experiencia, de ahí solamente ha sido una experiencia crecer, pero también ha habido muchos retos. Y voy a entrar al tema de Alemania, cómo llego acá. Ya. Y ha sido una cosa espectacular. Así que yo lo que único que puedo decir es a la gente es que no te rindas, Ujú, averiguas, o sea, está bien no rendirse, pero también hay que ser concienzudo, hay que ser, digamos, una persona que sabe, que pregunta activamente, que averigua, que conoce quién ya ha transitado este mismo camino y búscalo, y inténtalo, ¿no? No vas a poder, lo único que puede pasar, lo peor que puedes pasar es que no te salga y ujú. lo vuelves a intentar otra vez. Eso Ya. diría hasta ese punto. Eh, Tu paso a Alemania, ¿cómo pasó eso? Bueno, entonces en London School of Economics trataba igual, yo quería hacer una carrera académica, ¿verdad? Entonces trataba de ver a qué persona o a qué profesor le podía, digamos, encantar o los temas que yo estaba trabajando en administración pública o quién podía, digamos, interesarse en eso. Y justo mi asesor, un profesor mío, Martin, era alemán o es alemán. Entonces era Ujú, profesor ahí en London School. Me esforzaba mucho en escribir buenos ensayos, ¿no? Revisaba muchas veces, noches enteras revisando mis ensayos, que no haya errores, ¿no? ujú, Y un día él me citó en su oficina y le dije, mira, quiero hacer una investigación sobre la educación en el Perú, ¿no? Porque yo lo siento un tema muy personal, porque yo vengo de ahí, ujú, mi familia es educadora, he visto varias reformas que han pasado en mi país y pues la educación es muy mala en el Perú, ¿no? Hay muchas diferencias sociales, etcétera. Y él me dijo, sí, pero mandan gente brillante como tú. Entonces me quedé un poco sorprendido. El profesor me dijo eso y ahí la pensé y dije, por acá, de repente a él le puede gustar un poco mi proyecto. ujú, Esa misma tarde empecé a escribir mi proyecto de inmediato, le di muchas revisiones, lo consulté igual con otros amigos que ya estaban haciendo el doctorado, se lo mandé y le dije, profesor, mire, quiero hacer este proyecto y una carta de recomendación. ujú, A ver si me puedes ayudar con una carta de recomendación porque me gustaría entrar a la carrera académica. Y, pues me dijo, sí, encantado, muy agradecido de que más quieras hacer una carrera académica, ¿no? Justo es lo que necesitamos es más experiencias de, digamos, de otros países, del sur global, ¿no? ujú, En estos temas y me recomendó varias personas, dentro de ellas un amigo suyo que está en la universidad donde estudié, en Berlín, que es una ujú, universidad muy, muy buena, la verdad la recomiendo para mucha gente que quiere estudiar en Alemania, no solamente es la única, pero realmente tiene una red increíble y una red de apoyo a la investigación y no soy el único, hay muchos investigadores peruanos en eso también. Y así fue que le escribí, igual, tomé, digamos, el valor de poder escribirle y al profesor, le dije, mire, ¿sabe qué? Soy tal, he ujú, estudiado en LSE, digamos, tengo estas calificaciones, me gustaría, este es mi proyecto, me gustaría mucho hacer un doctorado. Y así fue pues como me aceptaron, ¿no? Pero no ha sido un proceso fácil porque en medio, o sea, uno también crece y también quería tener mi familia, digamos, ¿no? Porque, o sea, era parte de un proyecto mío y de mi esposa. Entonces, en ese sentido, elegimos Alemania como una opción muy, muy buena realmente, porque es uno de los pocos países, yo creo, donde puedes hacer estudios académicos en Europa y a la vez poder mantener una familia y a la vez poder, ujú, digamos, tener una vida familiar y la red de apoyo social es enorme y las oportunidades también muy, muy ujú. grandes. Así fue como llegué, Ya. pidiendo y buscando. Y cuando llegaste la primera vez a Alemania, a Berlín, ¿cómo fue para ti la diferencia cultural, todo, la vida, edificios, cómo fue? Wow, eso sí fue, digamos, uno de los shocks más grandes que tuve y hasta ahora tengo en realidad, porque es muy diferente. La cultura germana es realmente conocida por su precisión y por su, ¿no? Y por su precisión y por específicamente cuán organizada es, ¿no? Y nosotros somos un poco más flexibles, si quieres llamarlo así, un poco más desorganizados, pero fue un shock grande. Primero no entendía Ujú, nada, porque no sabe nada de alemán. ujú, Ciertamente te puedes comunicar en inglés, pero
O sea, para moverte en Alemania tienes que saber alemán, tienes que aprenderlo, sí. La ciudad te ayuda. Y mucha gente que va a Alemania piensa que tiene que aprender alemán de inmediato. No es un idioma fácil, sí, pero vas a aprenderlo. O sea, si lo quieres, lo vas a hacer. Y de hecho, uno de los primeros puntos de contacto mío fue en el Volkshochschule, que es la escuela pública, Ujú. unas escuelas de Bueno, el capacitación. primer paso ya. Ujú. Ese fue el primer Ujú. paso para poder aprender alemán, es matricularme de inmediato a un curso que yo pueda, digamos, entender lo básico, ¿no? Porque no sabía ni cómo comprar comida, estaba perdido totalmente. Eh, fue un shock muy grande, ¿qué te puedo contar? Digamos, y trataba de comunicarme con la gente, también es diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, fue un shock, pero digamos al año, después llegó mi esposa, al año nos pudimos acostumbrar y ya comencé poco a poco a hablar, un poco escuchando, forzando el idioma. Me conseguí un amigo mío, que es un amigo alemán que se llama Dominic, que es una gran persona, un alemán que realmente es una bella persona y somos muy cercanos. Él es amigo de mi familia, yo también de la Ujú. suya. De hecho, hemos compartido muchas cosas juntos y pues me ayudó mucho a integrarme a la sociedad porque cuesta también cambiar un poquito la mentalidad de cómo Ujú. es, digamos, acomodarse a una cultura ¿Y diferente. hay Y hay que hacerlo. hay una costumbre rara para ti? Rara, sí, por ejemplo, una cosa que hasta ahora un poquito no entiendo es por qué la gente te mira mucho cuando estamos en el trabajo y la gente se te queda mirando directamente, pero es común. Los alemanes son gente que inspecciona y reflexiona mucho Okay. sobre las cosas, entonces hay que acostumbrarse, ¿no? Aunque a veces es un poco incómodo, pero sí, sí, es una Ja. costumbre de ahí, ¿no? ¿Y Y tienes un plato preferido? Un plato de comida. Bueno, digamos, yo soy un Berliner, así que he vivido muchos años en Berlín, 5 años. De hecho, mi experiencia de Alemania inclusive no West Berlín, o sea, no la parte este de Berlín, sino la parte oeste, la parte más ex DDR, etcétera. Yo Mhm. vivo por esa zona. Entonces, pues una de las cosas que me encanta de la comida alemana primero es el Rotkohl. Es acá, a muchos no les gusta y el Currywurst es mi Mhm. comida favorita. Y también el Brandenburger Frühlingskartoffelsalat. Aha. Mhm. Es una palabra enorme. Also, es ist para todos los oyentes un tip, ja, Geheimtipp, ne? Currywurst y Brandenburger Kartoffelsalat, ja. Sí, que es Excelente. básicamente una ensalada de papa de la región de Brandenburgo, Mhm. que es muy rica. Entonces ya pasaste tu doctorado en Alemania, Sí, ¿verdad? sí, sí, ha Mhm. sido muy, digamos, retador. De hecho, en el camino, hoy tengo también vínculos con Inglaterra. Salió la oportunidad de poder hacer un doble grado Mhm. entre King's College London y la universidad donde estoy. De Mhm. hecho, la tomé, así que ha sido muy retador. Me han exigido muchísimo en la universidad, tanto acá como allá en Londres. Entonces, mi vida ha estado dividida entre Berlín y Londres. Mhm. Pasado ambos grados con satisfactorio, Mhm. con la más alta nota. ¿Y qué te puedo decir? Me he enamorado de la ciudad de Berlín, específicamente digamos, las facilidades que tiene como para poder vivir ahí. Y poco a poco también me he ido integrando a la sociedad. De hecho, mi Mhm. familia vive aún en Berlín, yo vivo en Berlín todavía, viajo sí mucho, pero digamos, Mhm. estamos centrados ahí. Nos gustaría quedarnos a largo plazo, ¿sí? Y aparte, y los oyentes también sería bueno que lo sepan, Alemania está aprobando unas leyes de inmigración, digamos que son Mhm. las más avanzadas de toda Europa en términos de inmigración calificada hacia Alemania, inmigración también de personal técnico y adquisición de residencias permanentes, etcétera. Entonces, digamos, no, yo diría que no hay mejor lugar para estar ahorita en Europa que no sea Alemania. Tienen trabajo, hay, pero también hay que hacer un esfuerzo para poder integrarse, hay también que hacer el esfuerzo de poder aprender el idioma. Y eso es lo que, digamos, lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Tengo dos niños, Mhm. mi hijo de 5 años y mi hija de 2.
Ambos van a una guardería pública, hablan alemán y español, la guardería, digamos, bilingüe, ¿no? Entonces Ja, hay mucho de ja, estos servicios que solamente vas a encontrar en Alemania. Nosotros estamos fascinados con el país realmente. Ahora sí, es un poco burocrático, pero hay que tener paciencia. ja. Excelente. Bueno, llegamos al final. Ya hemos escuchado tu historia de Ayacucho, de la libertad, Ayacucho, Lima, tus esfuerzos, Londres y Berlín. Y ahora estás en Londres, en el camino eh, al norte de Irlanda, ¿no? Sí, en A Belfast. la ciudad de Belfast. Bueno, esa es también otra historia porque el norte de Irlanda pertenece al UK y Irlanda es un país propio con el euro y parte de Schengen. Bueno, esa es otra historia, Esa es pero una ya historia. estás en los dos mundos. Excelente, tienes tu familia y tus hijos como la próxima generación hablan los dos idiomas como lenguas maternas, ¿no? Alemán y castellano. Sí, Es sí, sea estamos normal. fascinados. Sí, para ellos es lo normal, ¿no? O sea, a mí me Diego, costó muchísimo. al final, como un mensaje para todos los oyentes. Diego, un mensaje. Eh, Toma mucho que la gente cree en tu proyecto. Si estás haciendo un emprendimiento, si estás empezando un proyecto académico, un proyecto empresarial, un proyecto familiar, eh, esto no es gratuito. Toma mucho esfuerzo, toma mucha disciplina. Tienes que convencerte tú mismo de que puedes, visualizarte tú que puedes. Y yo invito mucho a la gente a que no desistan de sus sueños. Las cosas que tienen valor son en muchos casos difíciles de conseguir. Una buena familia es difícil de conseguir, un buen trabajo es difícil de conseguir, así como una empresa que crece, ¿no? Holger tiene mucha experiencia en eso y realmente puede ayudar a muchas personas. Pero el mensaje es, no te rindas, busca las formas de, pregunta a la gente que ya sabe y que ha transitado esos caminos, sé activo y también está bien convencerse de que tú puedes y asimismo cierra el círculo también de, de reciprocidad ayudando a otros que también necesitan de esa ayuda. Si yo no hubiera recibido el apoyo en los momentos más críticos, cuando no tenía dinero en Ayacucho para entrar a la universidad, para poder realizar mis cartas, cuando ya estaba en San Marcos, de mis compañeros de universidad para poder fundar mi revista, y ahora de mis profesores y de la gente que me ayuda en Europa, de mis amigos, no hubiera podido lograr las cosas que he podido. Entonces, el éxito no es un camino solitario, también hay gente que hay que agradecer y hay que estar agradecido por eso, y lo estoy. Así que, nada, ese es mi mensaje. Ja, excelente. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante. Un ejemplo para muchas personas. Saludos a Londres y Vielen muchas Dank, gracias Holger. nuevamente. Vielen Das Dank. war eine wunderbare Gespräch. Ciao. Pass auf Ciao. dich auf.